Saludos y bienvenidos. Bienvenidos una semana más a Ser Lectores nos hace mejores. Les saluda como siempre un servidor deseoso de hacerles la tarde de cada miércoles más llevadera. Les pedimos que no se vayan, que nos acompañen en un minuto Joan Benet Rodríguez Manzanares, nuestro colaborador, ya lo saben, con Cultura y Poesía, su sección. Queridos amigos y oyentes de este gran programa que es Ser Lectores nos hace mejores, que conduce el profesor Rafael Bailón Ruiz para Radio Alfaguara. De nuevo nos encontramos en la sección Cultura y Poesía, que conduce este humilde poeta y amante de la cultura en todas sus vertientes, para compartir con todos vosotros unos minutos de cultura y poesía. En esta colaboración quiero hablar de un recurso poético que es el mayor aliado de todos los poetas que componen poesía clásica con métrica preestablecida. Del uso de este recurso dependerá el cómputo final de las sílabas métricas. Me estoy refiriendo a la sinalefa. Este es uno de los 4 recursos básicos que hacen que el cómputo total de las sílabas métricas varíe, siendo los otros 3 el hiato poético, la diéresis y la sinéresis, de los cuales hablaré en colaboraciones sucesivas. Así, en un principio quiero explicar qué es una sílaba métrica, pues no es lo mismo que una sílaba gramatical. Así pues, una sílaba gramatical, por explicarlo de una manera muy sencilla y superficial, podríamos decir que es cada golpe de voz que utilizamos al pronunciar cada palabra. Pero una sílaba métrica es cada golpe de voz que pronunciamos con cada sílaba gramatical o unión de 2 o más sílabas gramaticales. Así, las palabras manzana asada en conjunto tendrían un cómputo de 6 sílabas gramaticales, pero como entre la sílaba na de la palabra manzana y la sílaba a de la palabra asada se produce una sinalefa, esas 2 palabras dispuestas en ese orden tendrían 5 sílabas métricas, que en realidad son las que se cuentan para el conteo de los versos de un poema. Así, podríamos decir que la sinalefa es una figura retórica utilizada en poesía consistente en la unión de 2 o más sílabas en una sola, siempre que esta unión sea vocálica, y cuando la sílaba final de una palabra acabe por vocal y la primera sílaba de la siguiente palabra comience por vocal, o H más vocal, pues esta letra es muda y nunca influye en la realización de una sinalefa. También quiero remarcar que una coma entre 2 palabras que pueden formar una sinalefa nunca rompen la misma. Las sinalefas más comunes son las realizadas por 2 sílabas, como en el ejemplo citado anteriormente. Las sinalefas de 3 sílabas, en un gran número de casos, suelen realizarse cuando entre las 2 sílabas que forman una sinalefa se encuentra la conjunción copulativa y, como en el ejemplo estaba y ansiaba, donde las sílabas ba y an formarían una sinalefa. Otro ejemplo sería te he amado, donde las sílabas t, e, a formarían una sinalefa. Hay poetas que, en el primer ejemplo, tan solo formarían una sinalefa de 2 sílabas, uniendo la conjunción copulativa a la primera sílaba de la segunda palabra. Pero, en el segundo ejemplo, prácticamente todos los poetas realizarían la sinalefa. Ocasionalmente podemos encontrar sinalefas de 4 sílabas, como en el ejemplo cambiado y ha estado, donde las sílabas do, i, a, es formarían una sinalefa, pero son muchos los poetas que prefieren realizar tan solo una sinalefa de 3 sílabas con las sílabas i, a, es, por considerar las sinalefas de 4 sílabas demasiado forzadas. En otro orden de cosas, si nos fijamos bien, la sinalefa viene a unir métricamente lo que a la hora de hablar ya hemos unido fonéticamente. Así, nos daremos cuenta y podemos comprobar fácilmente que
en las sinalefas de 3 o 4 sílabas, en el habla normal, fonéticamente, en muchos de los casos no hemos realizado ninguna unión. Es por ello que estas sinalefas no son totalmente admitidas por todos los poetas. También he de comentar que hay ocasiones en que la sinalefa no está recomendada. Así, uno de los casos es cuando una palabra acaba por vocal tónica y la siguiente comienza por vocal también tónica. Por ejemplo, podré antes. La palabra podré acaba en vocal tónica y la palabra antes comienza por vocal tónica. Y si hacemos el ejercicio de pronunciarlas en voz alta, nos daremos cuenta que fonéticamente no las unimos. Así pues, en el conteo silábico poético tampoco se deben unir estas dos sílabas en una sinalefa. Así, estas dos palabras tendrán siempre 4 sílabas métricas. Otro caso en que la sinalefa no es recomendable es cuando una palabra acaba con una sílaba con vocal tónica y la siguiente comienza por una sílaba con vocal átona, como por ejemplo las palabras podré estar. La palabra podré acaba en vocal tónica y la palabra estar comienza por vocal átona. Así, el conteo de sílabas métricas de estas dos palabras siempre será de 4 sílabas métricas. Aunque he de decir que hay poetas, y yo mismo lo he hecho en no pocas ocasiones, que también hemos formado sinalefa con estas dos uniones de sílabas. Mas hay otras dos formas de formar la sinalefa en las que siempre se debe realizar la misma. Una de ellas es cuando la palabra acaba con una sílaba con vocal átona y la siguiente comienza por una sílaba con vocal tónica. Así pondré el ejemplo de las palabras esta ánfora. La palabra esta acaba con vocal átona y la palabra ánfora comienza por vocal tónica. De esta manera, el conteo silábico de ambas palabras siempre será de 4 sílabas métricas. La otra opción es cuando en las dos palabras que forman la sinalefa, una acaba en sílaba con vocal átona y la siguiente palabra comienza por una sílaba que también tiene una vocal átona, como por ejemplo las palabras ese invierno. La palabra ese acaba por sílaba con vocal átona y la palabra invierno comienza por sílaba con vocal átona. Así, el conteo silábico de estas dos palabras será de 4 sílabas métricas. Debo apuntar que siempre me estoy refiriendo a palabras que no formen la rima, pues, como todos los poetas que componemos poesía clásica sabemos, si la palabra que forma la rima es aguda, se le suma una sílaba métrica adicional al verso. Si la palabra con la que se realice la rima es una palabra plana, el conteo silábico se queda tal cual sea el mismo. Pero si la palabra con la que se realiza la rima es esdrújula, se le resta al verso una sílaba métrica. Así pues, en el ejemplo puesto anteriormente de las palabras podré estar, como he citado anteriormente, su conteo sería siempre de 4 sílabas métricas. Pero si las dos palabras formaran un verso entero, el mismo sería pentasílabo, es decir, de 5 sílabas métricas, pues al formar la rima con palabra aguda, a este verso se le sumaría una sílaba métrica extra. Además de lo comentado, las sinalefas se pueden romper, o mejor dicho sería no realizar la sinalefa, cuando voluntariamente el poeta utiliza el recurso poético llamado hiato poético, con el cual la sinalefa voluntariamente no la realizamos. Pero como no hay ningún elemento externo que indique de ninguna manera que el poeta ha utilizado el hiato poético, este debe ser deducido del conteo métrico de los versos. Bajo mi humilde opinión, no considero muy recomendable el uso del hiato poético, y mucho menos utilizarlo varias veces en el mismo poema, pues daría una impresión del poeta que seguramente no sería la más recomendable. Bueno amigos, hasta aquí un breve paseo introductorio al fantástico mundo de la sinalefa, y con esto
Hasta la próxima colaboración, que la cultura y la poesía os guíe en vuestro camino. Y tras la colaboración de esta semana, la colaboración semanal a cargo de Joan Benet, Rodríguez Manzanares, Juan Benito, el poeta valenciano, y feliz semana les deseo a todos ustedes, os deseo a todos vosotras y vosotras. A quienes nos seguís cada miércoles de 4:30 a 5:30, ya saben que este es su sitio, esta es su emisora y este es su programa. Radio Alfaguara, ser lectores nos hacen mejores.